tal? Mi nombre es José Mario Azalde. Muchas gracias por seguirnos. El día de hoy voy a hacer una pequeña reflexión sobre las elecciones en México. Para poder entender qué es lo que viene sucediendo en México, hay que hablar un poco de historia. Un partido que fue un partido hegemónico en la historia republicana mexicana y que de alguna manera encarnó los valores de la denominada Revolución Mexicana, el PRI, era hasta hace unos años el soporte de la institucionalidad en México. Como sabemos, la Revolución Mexicana fue una etapa muy compleja en la historia de México, donde hubo una serie de mm, batallas entre facciones militares, civiles, incluso también guerrilleras, si consideramos a Emiliano Zapata y a Francisco Villa como guerrilleros, y produjo una situación de caos y de zozobra durante muchos años en México, hasta que se puso fin a esta revolución. Los principios que perseguían los revolucionarios mexicanos no eran principios que fueran en contra de los intereses de las grandes mayorías mexicanas. Querían modernizar la sociedad, querían hacer una sociedad más justa, querían también mantener una independencia frente a Estados Unidos. El problema es que muchas veces uno tiene sanos y buenos principios, pero la política los enturbia. Y probablemente eso ocurrió en México. El PRI se convierte en una suerte de gran partido que aglutina a estos generales de la guerra que encuentran dentro del partido una forma de sucederse en el poder sin alterar la estructura institucional del país. Eso fue el PRI, concretamente. Luego, el PRI empezó a crecer, empezó a ser un partido hegemónico, eh, empezó a gobernar en muchos gobiernos. Como sabemos, México es un país que tiene una estructura federal, y también el PRI llegó a gobernar en muchas ciudades e incluso pequeños poblados. Era natural ser del PRI en determinado momento de la historia. El PRI gobernó por muchos años. Logró, por tanto, controlar a estos caudillos militares, a estos señores de la guerra, que buscaban llegar al poder. Tenemos que mencionar indudablemente la figura de Plutarco Elías Calles, entre otros, que ayudaron a construir y afianzar lo que es ahora, o lo que era entonces el PRI. Pero justamente hay una serie de cambios que se dan en las últimas décadas y que llevan a que el PRI, que es este partido que surge a través de la Revolución Mexicana y que se consolida como el partido hegemónico, se transforme en lo que Octavio Paz, en una discusión con Vargas Llosa, Octavio Paz defendiendo el PRI como un instrumento de la revolución, obtuvo una respuesta de nuestro premio Nobel, Mario Vargas Llosa, quien denominó al PRI como la dictadura perfecta, en el sentido de que el PRI no permitía una alternancia política dentro del sistema democrático mexicano. Esto, evidentemente, tenía que tener un fin. No hay en la historia política de nuestras democracias occidentales, excepto en algunas en las cuales se ha instalado el sistema marxista-leninista, y solamente hay un partido, una democracia de partido único, que es el Partido Comunista, y que gobiernan eternamente, ¿no? Excepto esos casos, lo normal en las democracias occidentales es la alternancia, el pluralismo político. Para que
otro partido sucediera al PRI, el PRI tenía que entrar en crisis. Y esta crisis del PRI viene por tres personajes que se suceden uno a otro y que ponen fin a la hegemonía del PRI. El personaje central es Carlos Salinas de Gortari. Carlos Salinas de Gortari inicia una serie de reformas liberales para desmontar el gran Estado mexicano. Lleva a cabo una serie de políticas de privatización de empresas y aligera lo que es el Estado, la estructura del Estado. Todo ello siguiendo la línea de lo que recomendaban los organismos multilaterales en su momento. A pesar de que puede ser visto como un caso de éxito este aligeramiento del Estado, aunque también muchos dicen esta ola de privatizaciones fue mal llevada, se prestó a corrupción. Prueba de ello es que, por ejemplo, uno de los hombres más ricos del mundo, el señor Carlos Slim, eh, hace gran parte de su fortuna a partir de este proceso de privatizaciones, tema del que me reservo seguir indagando, porque es algo bastante complejo, donde hay muchas variables jurídicas, técnicas, políticas, y que si ameritará lo podremos conversar en otro momento, pero para no desviarnos, tenía que hacerlo mención. Y además porque muchos comparan también y ponen de ejemplo lo que pasó en Rusia o lo que era la Unión Soviética luego de la caída de la Unión Soviética con Gorbachev, con el perestroika y los glasnost, y los procesos de privatización que crearon nuevas oligarquías que no necesariamente eran empresas que estaban dispuestas a participar dentro de una economía de libre mercado, sino más bien beneficiarse de una forma de paternalismo estatal o mercantilismo. Retornando a México. El señor Salinas de Gortari implementa una serie de políticas liberales. En la campaña para sucederlo al señor Salinas de Gortari, presidente de México, líder del PRI, surge la figura de Luis Donaldo Colosio. Luis Donaldo Colosio intentó recuperar el espíritu social que tenía el PRI desde sus orígenes y al mismo tiempo apostaba por una fuerte moralización de la política dentro del PRI y también del sistema político mexicano. Luis Donaldo Colosio fue candidato del PRI a las elecciones por la presidencia de México y Luis Donaldo Colosio fue asesinado en un crimen que hasta ahora no se ha llegado a saber con total certidumbre realmente qué ocurrió. Hay mucho misterio alrededor de la muerte de Luis Donaldo Colosio. Como el presidente de la República prácticamente era quien determinaba quién lo iba a suceder, porque el partido gobernante era el partido hegemónico PRI, el señor Salinas de Gortari determina que quien suceda al señor Colosio, asesinado en plena campaña, de una forma muy cruel, fue realmente una tragedia para todas las democracias latinoamericanas, lo que pasó con Luis Donaldo Colosio, determina que el señor Cedillo sea el candidato a suceder a Colosio y gana las elecciones. Cedillo marca el fin de la hegemonía del PRI en México, porque luego de Cedillo lo sucede Vicente Fox, que ya no era del PRI, sino era del PAN, Partido de Acción Nacional, partido de centro derecha. Esta es la parte histórica. Ahora vamos a el análisis electoral. En esta dinámica política que he tratado de explicar y que ha sido parte de elementos del sistema político mexicano, habían sectores de izquierda que buscaban integrarse y lograr una mejor representación. Uno de esos líderes que provenía de canteras del PRI era el señor AMLO, el señor López Obrador. El señor López Obrador poco a poco fue creciendo políticamente, hasta que en determinado momento llegó al poder. Aparece una tercera fuerza, PRI, PAN, un partido
que también es parte del sistema político, pero pequeño, o más pequeño, digamos, que estos dos partidos que son más grandes, que es el PRD, y Morena, ¿no? Que es esta confluencia de izquierda que lleva al señor López Obrador al poder. ¿Cómo explicamos las elecciones que se vienen en México? No podemos hablar en este momento de candidatos. Todavía no hay candidatos oficiales, ni del PRI ni del PAN, partidos que están en este momento constituyendo una alianza, también con el PRD, una alianza que se llamaba Va por México, pero que ahora ha cambiado de nombre. Ahora es, entiendo, el Frente Social. Le han dado otra denominación a esta alianza entre estos partidos que buscan luchar por sacar al señor López Obrador del poder. ¿Por qué López Obrador es un personaje peligroso para la democracia mexicana y para las democracias latinoamericanas? Por varias razones. El señor López Obrador en su momento intentó asumir el liderazgo de las izquierdas latinoamericanas. En Perú lo hemos vivido, ¿no?, de manera muy cercana. Cuando cae el señor Castillo, el señor López Obrador decide darle asilo a la esposa, a los hijos, cosa que responde, diríamos algunos juristas, responde a criterios de, digamos, un sentido humanitario, que México siempre ha sido un país que ha brindado asilo, al igual que, por ejemplo, Uruguay, excepto algunas excepciones. Son países que se caracterizan por brindar asilo a personas que se sienten perseguidas políticamente. En este caso, el señor Castillo intentó dar un golpe de Estado, y cuando estaba yendo a la embajada mexicana, al parecer, fue intervenido por las fuerzas del orden y fue apresado con su entonces ministro, el señor, o asesor, el señor eh, el Torres, el señor Aníbal Torres. El señor López Obrador, por tanto, ha intentado ejercer injerencia política en varios países latinoamericanos, entre ellos el Perú. Y esto no está bien, sobre todo porque México es un país que tiene mucho poder, sobre todo en el ámbito latinoamericano. Una opinión de un presidente mexicano, si es negativa, le puede quitar legitimidad al gobernante de turno. Y eso es lo que ha hecho el señor López Obrador con la señora Boluarte. La señora Boluarte, que por cierto no es alguien a la que nosotros, o yo personalmente, eh, respaldemos. Nosotros, o yo nuevamente, prefiero hablar a título personal, considero que la señora Boluarte tiene una dudosa legitimidad de origen, porque ella indicó de que si el señor Castillo se iba del poder, ella se iba con él. Ella debió también renunciar, no lo hizo, y no lo hizo también, hay que reconocerlo, porque la norma se lo permitía dentro de lo que es la sucesión presidencial, pero ella prometió ir si no se fue, y al parecer quiere terminar de completar el mandato del señor Castillo, estos 5 años, colocando al país en una situación difícil, en un tránsito histórico dramático, en el que el gobierno muestra una tendencia hacia la mano dura, hacia la represión, y no sintoniza con las demandas de la población. No hay una agenda social, no hay una agenda mínima de trabajo con respecto a, por ejemplo, los proyectos estratégicos, los grandes problemas relacionados a ciertos oligopolios. No hay, por tanto, de parte de la señora Boluarte una intención de cambiar. Y esto preocupa porque puede ocurrir que lo que se venga después de Boluarte, si es que Boluarte llega a terminar su gestión, sea algo peor de lo que ya hemos pasado con Castillo. De hecho, yo tengo la teoría de que la señora Boluarte puede llegar a ser algo peor que Castillo, si ya no lo es. Solo que la señora Boluarte guarda ciertas formas que el señor Castillo no guarda.
seguramente está bien asesorada. Volvamos a México. México mira tradicionalmente a Estados Unidos. México no mira a América Latina, pero el señor López Obrador le ha prestado bastante importancia a lo que ocurre en América Latina. Se ha alineado en lo que viene a ser el Foro de Sao Paulo, también en el Grupo de Puebla, y desde esa tribuna el señor López Obrador pontifica. Pontifica a favor de sus amigos y condena a todos aquellos que se opongan a estas corrientes de la izquierda latinoamericana. Evidentemente, como todo buen izquierdista, el señor López Obrador maneja un doble discurso, porque él critica duramente a los gobiernos de derecha en América Latina, pero no le molesta negociar con Estados Unidos para cuestiones que a él le favorezcan. Una prueba de ello es la política migratoria del señor López Obrador, totalmente alineada con los intereses norteamericanos. No digo que esté mal, cada país debe ser soberano con respecto a cómo maneja su política migratoria, pero en este caso se puede verificar, se evidencia que el señor López Obrador se alinea con las políticas migratorias norteamericanas. Hay un punto débil del señor López Obrador, y es que el señor López Obrador no es un estratega, es decir, no es un hombre que suele planificar a largo plazo eh, sus movimientos políticos, sus movidas políticas. Él es más un táctico, él sabe cómo atacar. De hecho, parte de su política durante estos años ha sido atacar de manera sistemática a esta coalición de partidos, al PRI, al PAN, los ha atacado permanentemente y los ha incluido a todos en la misma bolsa, diciendo de que son partidos corruptos que han gobernado para ellos y que él representa los intereses del mexicano de a pie. Un discurso que nos parece muy conocido a los peruanos. En ese sentido, el señor López Obrador intenta recuperar una agenda que seguramente el PRI perdió. Menciono el PRI en este caso porque es un partido de naturaleza socialdemócrata y que ahora se encuentra aliado con el PAN. Quiero hacer en ese sentido un paralelismo también y para ir terminando con lo que ha pasado en España. Me parece que en este momento al PAN, como propuesta de centro derecha, le podría ir mejor si no va aliado al PRI. Regresamos a España un ratito. En España, el señor Núñez Feijóo y los anteriores líderes del PP decidieron no ir de la mano con el PSOE en lo que sería una alianza natural, dado que estos dos partidos son la estructura de la transición española. Más bien, decidieron pasar a la oposición y el señor Pedro Sánchez, para armar gobierno, tuvo que pedir apoyo a, en ese entonces, Podemos, Unidas Podemos. Y se formó un gobierno de izquierda que hizo recordar aquellas épocas de la Segunda República Española, una época de radicalización política. Felizmente que esto no terminó en una guerra civil. Pero esta separación, ¿no?, del PP a un espacio de centro de derecha lo acercó a su votante y creo yo, a pesar de que hay lecturas distintas, permitió captar votos de ese otro sector que está más a la derecha y que es Vox. Es decir, el PP, el Partido Popular, al correrse a la derecha, jaló votantes de Vox. Esa es mi lectura. Y prueba de ello es que Vox ha visto mermada la cantidad de diputados que tiene actualmente en las cámaras. Me parece, y ahora trasladamos esta situación al ámbito mexicano, guardando indudables diferencias, que si el PAN decide ir solo, sin el PRI, si el PAN decide armar un espacio de centro derecha
que le permita antagonizar con el señor López Obrador y permita captar un voto de insatisfacción de muchas personas que no están de acuerdo con las políticas populistas y también con la corrupción y el atropello de los derechos humanos que actualmente imperan en México, podrían tener una oportunidad. La mochila que carga esta alianza por el PRI es muy grande. Yo no estoy a favor de que el PRI desaparezca. El PRI es un partido importante y necesario dentro de la democracia mexicana, pero el PRI, al igual que muchos partidos en América Latina, tiene que reinventarse problemáticamente, tiene que renovarse en cuanto a su dirección política y tiene que volver a sus orígenes. Y sus orígenes, siendo un partido de centro izquierda, es volver con un discurso, con un sentido social, que el PRI ha perdido o lo ha ido perdiendo en las últimas décadas. Entonces, para terminar, el escenario es complejo. El señor López Obrador todavía cuenta con un porcentaje de la población importante que lo respalda, pero creo yo que más importante que lo que pueda hacer el señor López Obrador es lo que pueda darnos o darles a los mexicanos y también a los demócratas latinoamericanos la alianza que es la oposición como alternativa política. Yo sigo creyendo que el PAN podría ir solo y podría pelear tranquilamente al señor López Obrador dentro del espacio de la centro derecha. Ya pasó en España. Evidentemente hay una distancia abismal entre las características de España y de México. Pero si lo vemos desde una perspectiva de la lógica política, hay un espacio que se tiene que recuperar dentro de la democracia mexicana y es el espacio de la centro derecha. Ese espacio que ha sido tradicionalmente representado por el PAN debería en este momento recuperarse. Nuevamente, entiendo que existe un pacto, un acuerdo político entre estos partidos para oponerse al señor López Obrador. Habría que ver qué tan exitosa es esta alianza y qué es lo que depara estas elecciones para el futuro de ese país hermano y querido como es en México, con el cual en este momento el Perú no tiene las mejores relaciones, por cuestiones que no son vinculadas a nuestra tradición histórica ni a la hermandad que existe entre ambas poblaciones, sino a cuestiones de coyuntura política. La mezquindad del señor López Obrador y, por otro lado, esta dudosa legitimidad de la señora Boluarte. Para mí ha sido un gusto poder conversar el día de hoy con ustedes, explicarles un poco la situación que se vive en México y espero que volvamos a encontrarnos la próxima semana. Les mando a todos un fuerte abrazo.